Bienvenido a Lectura 6, parte número 7. Continuamos anotando las diferencias que se hallan en el Pentateuco, igual como en otras partes del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Note, abre su Biblia en Génesis capítulo 14, y luego vamos a Josué capítulo 19, y luego vamos al libro de los Jueces capítulo 18, para mostrarle estas diferencias. Yo me recuerdo que donde yo fui criado en una ciudad, y hace mucho tiempo, no hace mucho tiempo atrás, que yo fui a visitar de nuevo. En una plática con unos primos y familia, estuvimos hablando de las experiencias de nuestra niñez. Y en esa plática estuvimos hablando de este lugar, el otro lugar, el otro lugar y el otro lugar, ¿no? Y en esa plática noté que habíamos cambiado varios nombres, hablando del mismo lugar. ¿Por qué? Porque cuando yo era niño, las calles donde fuimos criados tenían un nombre. Ahora, después teniendo más de 50 años de no estar ahí, ¿no?, los nombres han cambiado, pero es el mismo lugar. Me recuerdo que nos estuvimos hablando y los hijos de mis primos, los nietos de mis primos, le hicieron las preguntas a sus padres, ¿y por qué? ¿Y por qué el tío dice esta calle, lo nombra así? Y mi primo le volteó y le dijo, es que cuando éramos niños el nombre de la calle era así y así y así, pero tú solamente lo conoces como este nombre y este nombre. Y el niño se le quedó un poco pensando. Ahora que estamos aquí en este momento en la clase leyendo aquí en Génesis, mira bien, es la misma cosa sucede. ¿Entiendes? El relato de cuando las cosas sucedieron no eran tan importantes, la cosa es que sucedió. En varias pláticas que tuvimos con mis primos de las cosas que habían sucedido cuando éramos niños y jóvenes, que fuimos criados juntos, ¿no?, habíamos relatado los incidentes un poco diferente, pero los datos básicamente eran igual. Esto es lo que ocurre aquí en Génesis. Por ejemplo, Génesis capítulo 14. En Génesis 14, Abraham, aquí señala que Abraham persiguió a los captores de Lot hasta Dan. Pero ese lugar no se llamó así hasta que los danitas lo capturaron después de la conquista, que eso es Josué capítulo 19 y luego Jueces capítulo 18. Mire bien, en Génesis capítulo 14 dice, al oír Abraham y que su pariente había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados nacidos en su casa, 318, y salió a su persecución hasta Dan. ¿Qué pasa? Esta sección se está relatando, obviamente, más adelante de algo. Años después se está relatando lo que pasó más adelante, allá atrás. ¿Me comprende? Pero años después de eso, más adelante, mire lo que pasa en Josué. Josué capítulo 19, versículo 47. Josué 19, 47. Pero el territorio de los hijos de Dan continuaba más allá de estas, porque los hijos de Dan subieron y lucharon contra Lesem y capturaron. Y la hirieron a filo de espada y poseyeron y se establecieron en ella, y Lesem y la llamaron Dan según el nombre de Dan su padre. Sabemos que históricamente esto sucedió muchos años después del acontecimiento con Abraham en la persecución, que él fue detrás de aquellos que habían capturado a Lot. Sabemos que hay un montón de años de diferencia cuando esto sucedió. En el libro de Jueces, en capítulo 18, dice esto. En versículo 29, Jueces 18, 29, dice, y pusieron el nombre de Dan a la ciudad según el nombre de Dan su padre, que le nació en Israel, pero el nombre de la ciudad anteriormente era Lais. ¿No? Era Lais. Ese era el nombre.
yo creo que tú comprendas, una vez más, no me pierden el hilo. Los tres relatos, Génesis 14:14, ¿no? También estamos hablando de Josué, ¿no? En Josué capítulo 19, ¿no? Versículo 47 y Jueces 18:29 están relatando el mismo incidente años después de algo que pasó años anteriormente. Igual, cuando me había reunido con mis primos y estuvimos hablando, y los nietos nuestros estaban ahí sentados escuchando, y ellos estaban un poco confundidos porque querían saber de qué ciudad y de qué calle estábamos hablando nosotros, y era el mismo lugar que ellos conocen. Ahora, Génesis capítulo 36. Note lo que pasa en Génesis capítulo 36, en versículo 31. Al comienzo de una lista de reyes edomitas, se declara que todos reinaron. Dice, en Génesis 36, 31, dice, estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes de que rey alguno reinara sobre los hijos de Israel. Evidentemente, el punto de vista del autor solo puede situarse en algún momento posterior a Saúl. Y Saúl viene años y años después. Lo que está pasando es, Génesis se está relatando años después de todos los acontecimientos. Porque si tú crees que es cronológicamente, Saúl ni estaba en el cuadro todavía. Estos ejemplos de complejidad en el texto presentan grados de claridad y a la misma vez ambigüedad muy disímiles. Algunos son datos literarios, otros son más ambiguos y su evaluación es más subjetiva, dependiendo más de la perspectiva del intérprete. Sin embargo, no se puede pretender dar una definición adecuada. Escuche bien. Sin embargo, no se puede pretender dar una definición adecuada a la naturaleza literaria y del origen del Pentateuco sin antes hacer un serio análisis de estas complejidades. Me recuerdo, antes de entrar al seminario, que yo había llenado 2 hojas amarillas, ¿no? Yo tenía 2 tabletas, ¿no? Larguísimas, aquellas tabletas amarillas legales, ¿no? Y yo estaba escribiendo y notando las diferencias, leyendo en el Antiguo Testamento, y porque yo estaba confundido. Y dije, ¿y cuándo ocurrió esto? ¿Y cuándo pasó esto? ¿Y cómo que puede ser esto? Porque este había existido todavía, pero aquí lo menciona. ¿Cómo puede haber sucedido esto con él ni siquiera había nacido? Y yo estaba, una vez más, enredado y confundido y frustrado, que eché a un lado al Antiguo Testamento y dije, me agarro la onda aquí. No se la agarro, no la entiendo. Pero en haciendo todas mis anotaciones, y me recuerdo que entrando en el seminario, y fui a hablar con el profesor del Antiguo Testamento y le dije, mira, mi problema es que yo estoy tan frustrado porque yo no entiendo cómo esto puede haber sucedido y esto y esto y esto y esto. Y él me dijo, tú tienes la respuesta. Y, ¿qué respuesta es? Pues tú la tienes. Y ahora yo estaba más frustrado todavía porque no le había agarrado la onda a él tampoco. Y dije, yo no entiendo. Él dijo, mira, tú entiendes que hay una complejidad en varios distintos formas en el Antiguo Testamento. Tú lo captaste. Y yo todavía me quedé mirando. ¿Y de qué papito rayo me estás hablando? No, mismo. Que no hay una cronología y que mismos lugares, mismas personas con distintos nombres en distintos tiempos se están relatando la misma historia. Por fin capté. Por eso digo, hay gente que saben leer, pero no saben cómo leer. Hay gente que saben leer, pero no saben cómo acercarse al material que tienen en su mano. Ahora, vamos a hablar de otra sección, pruebas. Pruebas certeras de origen y autor. Porque esta es otra área de complejidad y argumentos
que se han presentado y precisamente en otra reunión con pastores, bueno, en Chile, me recuerdo que estaba hablando con algunos y me dijeron no, aquí no se puede comprobar quién es el autor, no se puede comprobar esto, y por esa razón yo tengo mis dudas del libro, etcétera, 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 etcétera. Y estos son argumentos modernos. Mira bien, en primer término, el Pentateuco es una obra anónima. Vamos a ser bien claros aquí. ¿Okay? Porque nadie tiene una pluma y dice, yo escribí esto. Este es mi nombre y yo soy el autor. Tú nunca encuentras eso. Tenemos que ser, por lo menos, para mantener un balance, ¿no? Y una honestidad. En ninguna parte se hace referencia a un autor. No se menciona en ese sentido a Moisés ni a nadie. Cabe señalar que en este hecho está en consonancia con la práctica veterotestamentaria del Antiguo Testamento, en particular, y con las obras literarias antiguas en general. En el ejemplo, en el antiguo cercano oriente, ¿no? Un autor no era un creador como en nuestra cultura moderna. Su principal función era de preservar el pasado. En materia y metodología estaba sujeto a la tradición. La literatura, mis hermanos, no era propiedad individual, sino comunitaria. Yo creo que es parte de la lucha que tú y yo tenemos. Tú vas a la librería hoy día, a la tienda, a la biblioteca, y tú vas a comprar un libro o vas a sacar un libro, ¿no? Y lo quieres leer. Y la primera cosa que tú ves, por ejemplo, hoy en día tú ves, por ejemplo, vamos a tomar el panorama del Antiguo Testamento por el Dr. Paul N. Benware. Okay, ahora, él es el autor, ¿no? Él es el creador de este material, ¿no? Él lo escribe, ¿no? Y él tiene derechos, ¿no? Aquí dice, deja ver. Derechos originales, todos los derechos reservados por el Dr. Benware, publicado por Moody Press, Chicago, Illinois. Eso, ahí está. Entonces sabemos que él es el creador de este material, ¿no? Él es una persona individual, ¿no? Y este es su libro, ¿no? Si tú intentas acercarte a la Biblia de la misma manera, tú vas a estar confundido. Porque ese concepto de los 66 libros dentro de la Biblia, de los 66 libros, ese concepto no existe. En la Biblia no es algo individual, sino comunitaria. Se le entregó al pueblo de Dios. Por esa razón tú no ves Moisés González escribió el libro de Génesis. ¿Me entiendes? So, el concepto es completamente diferente. Y si tú no entiendes eso, tú te vas a entrar en la polémica de quién es el autor, quién lo escribió, en qué fecha, etcétera, 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 etcétera. ¿No? No obstante, aunque anónimo, el Pentateuco no presenta indicios, dice, indicios de la actividad literaria de su figura principal. En este caso va a ser Moisés. Se menciona tangencialmente que se le ordenó poner por escrito o que de hecho escribió. Eso sí lo sabemos porque dentro del texto, del contexto, se nos menciona y nos dan unas indicaciones quién es el que está escribiendo. Éxodo, capítulo 17. En Éxodo, capítulo 17, note bien conmigo lo que dice aquí. Y en particular, en versículo 14. Mire bien lo que dice. Entonces dijo el Señor, o Jehová, a Moisés:
escribe esto en un libro para que sirva de memorial. ¿No? Es lo que dice, ¿sí? Está bien claro. Le dice, escribe esto para memoria en un libro, ¿no? ¿A quién se está dirigiendo? Bueno, y le dice, haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. So, obviamente, si podemos, vamos a usar esta palabra, deducir, vamos a deducir a quién se está dirigiendo. Sabemos en el contexto de esta parte es a Moisés. No se menciona, ni siquiera está insinuado otra persona. Moisés. Números, capítulo 33. Mira bien. En Números 33, mire lo que él dice aquí en versículo 2. Y Moisés anotó, Moisés escribió, ¿no?, los puntos de partida según sus jornadas por el mandamiento del Señor, ¿no? Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por el mandamiento de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas, ¿no? Y estas son sus jornadas, ¿no?, conforme a su punto de partida, ¿no? Sabemos que Moisés. Ahora, hablando de las leyes o las secciones de los códigos legales. Vete a Éxodo 24. En Éxodo 24, por ejemplo. Y note bien conmigo en versículo 4, ¿no? Y también haya su lugar en Éxodo 34. Mira bien. En Éxodo 24 dice esto en versículo 4, dice, mira, dice, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, ¿no? Obviamente, dentro del contenido del contexto, aquí dice que Moisés, él escribió, ¿no? Y Moisés escribió todas las palabras del Señor de Jehová, ¿no? En Éxodo capítulo 34, mire lo que él dice en versículo 27, mira bien. En 34, 27, Éxodo 34, 27 dice esto. Y Jehová dijo a Moisés, estamos claros que en el contenido dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras porque conforme a esta palabra he hecho pacto contigo y con Israel, ¿no? Y entonces Jehová o el Señor dijo, escríbete estas palabras porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. Ahora, en Deuteronomio capítulo 31, vete a Deuteronomio capítulo 31. Mire lo que dice aquí en versículo 22. Dice esto. 31, 22. Dice, y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel, ¿no? Y Moisés escribió ¿qué? Este cántico aquel mismo día, ¿no? Así pues, esta es la polémica de los argumentos. ¿Quiénes son los autores originales? Porque los conceptos modernos son muy distintos a los conceptos antiguos. Pero dentro del contenido podemos anotar o, como le dije, utilizar la palabra deducir quiénes son los que están escribiendo, ¿no? Así pues, las escrituras hacen referencia a la actividad literaria narrativa, legislativa y poética de Moisés. Sin embargo, su contribución no se limita estrictamente a los fragmentos del Pentateuco que se le atribuyen, sino que cabe suponer que su participación es más amplia de la que nosotros podemos anotar aquí.
Ahora, la actividad literaria de Moisés se corrobora en las significativas referencias que aparecen, mis hermanos, diseminadas en el resto de la literatura preexégelica. Las referencias exéglicas y posexéglicas son mucho más numerosas. De hecho, del minucioso análisis surge un esquema notable. Número 1, es que los libros posexéglicos, va a ser Primera y Segunda Crónicas, va a ser Esdras, va a ser el libro de Nehemías, va a ser el libro de Daniel, ¿no? Se refieren con frecuencia ¿qué? Al Pentateuco, ¿no? Eso sí lo sabemos porque cuando tú lees Crónicas, Esdras, Nehemías, Daniel, hay mucha referencia al Pentateuco. Como texto escrito, con autoridad recurren a todos los códigos del Pentateuco. Aquí aparece por primera vez la expresión libro de Moisés. Es en esos libros que descubrimos que los libros o el libro de Moisés, puedo decirlo así. ¿Bien? Segundo, los libros intermedios también, lo que se nombran los libros intermedios, que va a ser los libros históricos preexíglicos, ¿no? Va a ser, por ejemplo, Josué, Primera, Segunda de Samuel, Primera, Segunda Reyes, son muy diferentes, esos son libros históricos, ¿no? Muy diferentes, ¿okay? que a los libros exegílicos, ¿no? Cuando estamos leyendo Primera, Segunda Samuel, Primera, Segunda Crónicas, Primera, Segunda Reyes, tenemos que comprender que son libros distintos, ¿no? Pero sabemos que esos libros que se nombran los intermedios, ¿no? Que son los libros históricos preexegílicos, ¿no? Hacen escasa referencia a la actividad literaria de Moisés. Todos los casos son referencias al libro de Deuteronomio, ¿no? Eso sí es lo que sabemos. Es importante que tú comprendas cómo acercarse al Pentateuco y al Antiguo Testamento. Si tú no tienes este conocimiento, tú siempre vas a estar frustrado. Estás leyendo, estás escuchando, pero te mantienes desconectado de la fluidez del hilo que pues, se puede jalar a través de todo el Antiguo Testamento y el Pentateuco. Quiero que tú sepas, mis hermanos, que no es tan complicado. Bienvenido, lectura número 6, continuando con parte número 8. Otra vez continuamos con las complicadas, con los argumentos complicados de la complejidad del Pentateuco. Te recuerda que habíamos compartido en la última clase, en la última sesión, hablando de punto número 1, los libros proexegílicos y también hablando de los libros preexegílicos número 2. Déjame llegar al punto número 3. También aquí encontramos que los libros anteriores, los profetas preexegílicos, porque había un grupo ahí, no presentan tales referencias. Esta evidencia indica que la tradición tuvo un proceso de desarrollo. La conexión con Moisés fue extendiéndose de algunas de las leyes en Deuteronomio, mis hermanos, luego a todas las leyes, por último a todo el Pentateuco. El crecimiento sostenido de la tradición se ve además en la frecuencia referencia del Nuevo Testamento a todo el Pentateuco, como por ejemplo la ley de Moisés, que es una referencia a Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ¿no? O el libro de Moisés, igual, está hablando de la misma cosa, ¿no? Miren lo que dice en Marcos capítulo 12, en versículo 26. Marcos en el Nuevo Testamento capítulo 12, versículo 26. Y también el libro de Lucas, San Lucas capítulo 2,
versículo 22, juntamente con el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 39. Sabemos que la afirmación de los actores se fueron desarrollando a través de la historia, ¿no?, del pueblo de Israel, que mantenía una copia de la palabra de Dios y luego entrando en el nacimiento de la iglesia cristiana. Dice en Marcos capítulo 12 y en versículo 26, y cuanto a los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza ardiendo, como Dios le habló diciendo, yo soy el Dios de Abraham y del Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Obviamente, cuando llegamos para la época del Nuevo Testamento, reconocen que es Moisés el autor. En San Lucas, en capítulo 2, también se nos dice a nosotros, en versículo 22, dice esto: cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según que la ley de Moisés, hablando de qué, del Pentateuco, ¿no?, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Luego en Hechos capítulo 13, versículo 39 dice, y que de todas las cosas que no pudiste ser justificados, dice, por la ley de Moisés, por el Pentateuco, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. O simplemente se utilizaba la palabra Moisés. Cuando lo menciona así, Moisés en alguna ocasión está diciendo la misma cosa. La ley de Moisés o el libro de Moisés, el Pentateuco. También quiere significar eso. Porque mira lo que dice en San Lucas capítulo 24, en versículo 27. Lucas capítulo 24, en versículo 27. Mira lo que dice aquí. Dice, y comenzando por Moisés, continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Y a todo el Antiguo Testamento, ¿como qué? Como Moisés y los profetas. Porque eso es lo que dice en San Lucas. San Lucas 16, 29 dice, pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas que los oigan. ¿No? ¿Te recuerdas la historia del rico Lázaro, etcétera, etcétera, que estaban, ¿no? ¿Te recuerdas que estaban en el seno de Abraham? ¿Te recuerdas esa historia? Y le dice, no, ellos han tenido ¿qué? Moisés, hablando de la ley, hablando del Pentateuco, ¿no? Y a los profetas. A su vez, los elementos que señalan a Moisés como autor de todo el Pentateuco son abundantes y unánimes en el Talmud y también en los padres de la iglesia. El Talmud siendo la versión hebrea del Antiguo Testamento, mis hermanos, de las Escrituras del Antiguo Testamento, también tienen por tradición que es Moisés. Ahora, los padres de la iglesia, los patriarcas de la iglesia, no hablando de Israel, pero de la iglesia, todos afirman a Moisés. Ahora, vamos a hablar un poco de las consecuencias de estos datos. Una vez tengo que afirmar, mis hermanos, la importancia de comprender la gran, la gran verdad, que existe una complejidad dentro del Antiguo Testamento literaria, no histórico y no contenido, pero literaria en la forma en cómo se nos presenta la información. Ahora, ¿qué conclusiones podemos extraer de estos datos sobre el origen y el desarrollo del Pentateuco? Bueno, note unas notas que tengo aquí para compartir con ustedes. En esto habrá que tener una perspectiva radicalmente bíblica, dejar que la Biblia hable y no imponerle preconceptos acerca del tipo de literatura que ha de ser, así como tampoco puede imponérsele la teología que ha de enseñar.
A la vez, debe admitirse, mis hermanos, que las teorías sobre su origen y desarrollo son teorías, es decir, que deben considerarse de forma tentativa, que con apertura al cambio a medida que se alcance un conocimiento más profundo. Luego de estudiar las evidencias del texto y la tradición, merecen destacarse dos hechos. Uno, en primer término, las fuentes bíblicas y diversas corrientes de tradición coinciden en que Moisés escribió la literatura narrativa, legislativa y poética. Existen en la actualidad abundantes evidencias de que tal diversidad de dotes en un autor no era una rareza en el antiguo cercano oriente, aún siglos antes de Moisés. Porque sabemos que hay amplia literatura también que se halla de ese tipo de calidad de una sola persona. Por lo tanto, se afirma que el papel que desempeñó Moisés en la formación del Pentateuco se acerca mucho al original. La tradición ciertamente es creíble al atribuirle la paternidad literaria del Pentateuco, al menos que en el sentido de que el núcleo del marco narrativo y del contenido legislativo responde a su impulso literario y reflejo con autenticidad tanto las circunstancias como los hechos de la épica, mis hermanos, que allí se relata. Si bien es poco probable que Moisés escribiera el Pentateuco en la forma definitiva que conocemos, la coherencia y la uniformidad de la evidencia confirma que él fue el iniciador, el impulsor y la figura más importante en la corriente de actividad literaria que lo produjo. Y en segundo lugar, en segundo término, deben tomarse en cuenta las complejidades del texto, además de la distribución y el aumento de la evidencia de su origen. Estos fenómenos literarios revelan que el Pentateuco es una obra compuesta y compleja, con una historia larga, intricada de transmisión y desarrollo. La fe afirma que este desarrollo fue dirigido por el mismo Espíritu de Dios que movió a Moisés a escribir y hablar originalmente. Si bien es difícil reproducir este proceso en detalle, existe considerable certeza en cuanto al esquema general. Los relatos de los patriarcas se conservan en su mayor parte en forma oral durante la época de la esclavitud en Egipto y quizás se registraron por escrito por primera vez en la época mosaica. A estos añadieron los relatos en poesía del libro de Éxodo y del peregrinaje, quizás recogidos en forma escrita por primera vez a principios de la época davídica. Dada a la nueva forma de vida como monarquía y la nación-estado de Israel, la preservación de los acontecimientos y el significado del periodo formativo de Israel debe de haber cobrado fundamental importancia. Recogidos en distintas compilaciones, Esdras habría reunido en forma definitiva los documentos de la era mosaica en la época de la restauración después del exilio, y más o menos como el V siglo. Esta posibilidad se desprende de los siguientes elementos. El texto bíblico presenta a Esdras como el escriba por excelencia instruido a la ley de Moisés. Porque se nos dice la Biblia en Esdras, en capítulo 7, versículo 6, dice, este Esdras subió de Babilonia y era escriba experto en la ley de Moisés que el Señor Dios de Israel había dado. También dice en Esdras capítulo 7, y se nos dice en versículo 11 lo siguiente,
Esta es la copia del decreto que el rey, ¿no?, Atrajerjes dio al sacerdote Esdras, el escriba, instruido en las palabras de los mandamientos de Jehová, del Señor, de sus estatutos para Israel, cuya también tarea era enseñar la Torá y regular su cumplimiento en Judá y Jerusalén, porque eso sí lo sabemos. En Esdras capítulo 7 también nos dice en versículo 14 y versículo 25. Esdras capítulo 7 en 14 y 25 dice: por cuanto eres enviado por el rey a sus 7 consejeros para investigar acerca de Judá y de Jerusalén, conforme que a la ley de tu Dios que está en tu mano. También en ese mismo capítulo de Esdras, capítulo 7, dice en versículo 25 lo siguiente: y tú, Esdras, conforme a la sabiduría de tu Dios que posees, nombrado, dice, nombra magistrados y jueces para juzgar a todo el pueblo que está, ¿dónde? En la provincia más allá del río. A todos los que conocen las leyes de tu Dios, y a cualquiera que la ignores, las enseñarás. Esta tradición, la tradición judía, coincide en atribuirle la escritura final de la Torá. Es más, este momento crítico de la historia de Israel, en los arietes babilónicos, habían destruido las instituciones y formas de vida pasadas y habían lanzado al exilio a los judíos. Significó el impulso a recopilar y conservar los vestigios de su vida y culto que habían quedado escritos. Por último, cualquiera sean los detalles del proceso, cabe afirmar junto con W.F. Albright, cuando él dijo esto, el gran historiador y también erudito, él dice esto. Él dice, entre comillas, el contenido de nuestro Pentateuco es, en general, mucho más antiguo que la fecha en que quedó definitivamente redactado. ¿Te recuerda que le había hablado a ustedes que todo se relató y se escribió años después de acontecimientos de muchos años anterior? Los nuevos descubrimientos siguen confirmando, según el erudito Albright, dice, confirmando la exactitud histórica o la antigüedad literaria de un detalle tras otro. Incluso cuando es preciso aceptar adiciones posteriores al núcleo originario de la tradición mosaica, estas adiciones posteriores al núcleo originario de la tradición mosaica, estas adiciones reflejan el crecimiento normal de antiguas instituciones y prácticas, o bien el esfuerzo realizado por escribas posteriores para salvar en lo posible las tradiciones existentes acerca de Moisés. Es pues pura hipocrítica negar el carácter sustancialmente mosaico de la tradición del Pentateuco, comillas, entre comillas, W.F. Albright escribió. En un intento por comprender y también por explicar las consecuencias de las complejidades literarias, los estudiosos del Antiguo Testamento de los últimos 2 siglos han elaborado la teoría documental. Ahora, existe esta teoría, una hipótesis que se propone diferenciar las diversas fuentes subyacentes al texto actual del Pentateuco. Ahora, quiero que note conmigo. La teoría documental se propone identificar 4 documentos principales como fuentes subyacentes al texto actual del Pentateuco.
A tal fin, planteé el estudio de trozos del texto que se distinguen por la falta de orden y de una estrecha continuidad en el contenido, por el uso de los nombres de Dios, por ejemplo, Jehová, Yahweh, Elohim, y por la repetición de elementos. Esa es la base. Ahora, sobre esta base, reúne cuerpos textuales mayores que se distinguen por la similitud de vocabulario y estilo, por cierta uniformidad en la perspectiva teológica y por presentar en diferentes medidas relatos paralelos de la historia básica del Pentateuco. Parte en cual estamos hablando, se tiene que comprender que aquí hay un esfuerzo de tratar de utilizar una mentalidad moderna para captar lo que estaba en el corazón del Señor, utilizando estos hombres en ese entonces. Así pues, se establece la existencia de 4 fuentes. Hay 4 fuentes, y quiero que tú comprendas. Es un poco complicado, un poco difícil de captar, pero quiero que tú comprendas que estas fuentes todavía se discuten, casi no dentro de las iglesias, pero tanto como en el pastorado. So, depende de qué escuela salen estos tipos, ¿no? Es la influencia que fluye en la vida de ellos cuando están enseñando, y en particular el Antiguo Testamento. Primero, hay 4 fuentes. Primera, la narración. La narración yavista, ¿no? Yahweh. Esa se titula J. El alemán Yahweh, en J. Así lo usan en alemán. Que proviene de Judá, más o menos cerca, alrededor, eso es lo que significa CA, cerca, alrededor del año en Judá, el año 950 hasta el año 850, se desarrolla desde Génesis hasta Números. Ellos utilizan ahí en alemán esa. La segunda es la narración eloísta. Eloísta es y que se originó en el reino del norte de Israel alrededor del año 850, y lo que estoy tratando es ponerlo en una forma cronológica. Alrededor del año 850 hasta el año 750, también aparece desde Génesis hasta Números, esos libros, ¿no? Y por lo general se considera como la J y E fueron combinadas en algún momento después de la caída del Reino del Norte en el año 721 para formar una narración compuesta GE. Luego, hay otro, el documento deuteronomista que se titula D. Comprende en líneas generales el libro de Deuteronomio, además de varias partes de la estructura de relatos históricos que se narra desde Josué hasta Segunda de Reyes. Generalmente se piensa que D se adoptó en la forma final bajo el reinado de Josías, y que se trata del libro de la ley que se halló en el templo en esa época, y la cual está relatado con más detalles en Segunda de Reyes, capítulo 22, hasta versículo 3, hasta capítulo 23, versículo 25, más o menos alrededor al año 621 antes de Cristo. Y ahí se agregó G, J, E y D. Ahora tenemos J, E, D. Ahora el cuarto documento sacerdotal, que es P, en inglés priestly, en inglés, o P se utiliza en español, ¿no? Por sacerdote, ¿no? Que se originó en el exilio o poco después del siglo V o siglo VI.
y consta de pasajes narrativos, genealogías y asuntos relacionados con el ritual y el culto desde Génesis hasta Números. Fundamentalmente reúne la grande colección de las leyes del Pentateuco, provenientes de los diversos periodos de la historia de Israel, y este se añadió a lo demás y así formó GEDP, de modo que la escuela sacerdotista dio al Pentateuco su forma actual. Suena un poco confuso, mis hermanos, pues tú tienes que comprender que el crítico textual es lo que ha sido formando este asunto en muchas cabezas de muchos eruditos o académicos, y ha tenido un impacto en la vida de muchos pastores en la época moderna hoy en día. Tenemos que captar la realidad. ¿Ves? Que nosotros tenemos que aceptar mejor la evidencia dentro del contenido de los textos, de quién fue el autor, cuáles fueron los datos, y comprender las complejidades. Las complejidades que existen es algo natural. No quiero discutir eso porque no tiene sentido discutirlo, porque mis hermanos, hay muchos que no lo comprenden y muchos que sí que lo comprenden, pero lo más importante es que tú comprendas que el libro no está escrito cronológicamente.